Antes de empezar con el contenido de hoy, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros vídeos y quieren ver más contenido interesante, los invito a darle me gusta a este vídeo y a suscribirse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de estar al tanto de todas las nuevas historias y vídeos que compartimos. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse nada. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora, disfruten del vídeo. En lo profundo de la angustia, la voz de un corazón clama. Imagina estar atrapado en la oscuridad, sintiendo que no hay salida. ¿Qué harías en ese momento? El Salmo 130, palabras que resuenan a través del tiempo, nos invita a mirar más allá de nuestras luchas. En medio del silencio, se escucha un susurro de esperanza que nos recuerda que siempre hay un camino hacia la luz. Cada línea de este salmo es un eco de anhelo y redención. ¿Has sentido alguna vez que el peso de tus errores te abruma? Aquí, en estas palabras, encontramos un refugio, una promesa de perdón y restauración. El escritor, con su alma desnuda, nos lleva a una profunda reflexión sobre la espera y la fe. En cada pausa, hay una invitación a mirar hacia adentro, a cuestionar nuestras propias sombras. Mientras recorremos este salmo, prepárate para descubrir la fuerza en la vulnerabilidad. ¿Qué significado tiene la espera en tu vida? Cada instante puede ser un punto de inflexión. Al final, la esperanza se convierte en nuestra guía. Mantente atento, porque el viaje apenas comienza. El Salmo 130 se sitúa en un contexto histórico y cultural rico, que refleja las tensiones y esperanzas del pueblo de Israel. Este salmo es parte de los salmos de las subidas, que eran cantos que los israelitas entonaban al ascender a Jerusalén para las festividades religiosas. En esta época, el pueblo vivía bajo la influencia de diversas culturas y naciones, lo que generaba un ambiente de mezcla de creencias y prácticas religiosas. La opresión por parte de potencias extranjeras, como Babilonia, también pesaba en la psique del pueblo, creando un sentido de urgencia en sus súplicas a Dios. Las tradiciones religiosas en Israel eran profundamente arraigadas en la ley mosaica y en la historia de la salvación. La experiencia del pueblo con Dios, desde la liberación de Egipto hasta las promesas de un futuro restaurador, influía en su entendimiento de la divinidad. El Salmo 130, por lo tanto, no solo es un grito individual, sino que representa el anhelo colectivo de un pueblo que busca la misericordia divina en medio de la angustia. Este contexto histórico está marcado por una lucha constante entre la fe y la desesperación, y el Salmo se convierte en un espejo de estas vivencias. Además, el ambiente social de la época estaba impregnado de rituales y prácticas que buscaban la cercanía con Dios. Las festividades, las ofrendas y las oraciones colectivas eran formas de reafirmar la identidad del pueblo como elegido. Sin embargo, la realidad de la vida cotidiana a menudo contrastaba con estas aspiraciones. La injusticia, el sufrimiento y la sensación de abandono por parte de Dios eran experiencias comunes. Por lo tanto, el Salmo 130 emerge como una respuesta poética a estas tensiones, capturando tanto la angustia humana como la esperanza en la redención. Las interacciones entre las diferentes culturas también jugaron un papel en la formación de la identidad israelita. La influencia de los pueblos vecinos, con sus propias deidades y prácticas, desafiaba constantemente la pureza del culto israelita. Este contexto de sincretismo religioso generaba una necesidad de reafirmar la fe en un Dios único y soberano. El Salmo 130, al clamar por ayuda y perdón, puede entenderse como una reafirmación de la dependencia de Israel en su Dios, en medio de un mundo que a menudo parecía indiferente. En resumen, el contexto histórico y cultural en el que se escribió el Salmo 130 es fundamental para comprender su mensaje. Este salmo no surge en un vacío, sino que es producto de una comunidad que vive en la intersección de la fe, la desesperación y la esperanza. A través de sus palabras, el salmista articula una experiencia compartida que resuena con las luchas de su tiempo y que sigue siendo relevante en la actualidad. El Salmo 130 es un ejemplo notable de la belleza de la poesía hebrea, utilizando una estructura literaria que resuena con el oyente. Este salmo, al igual que muchos otros, se caracteriza por el uso de paralelismos, una técnica que refuerza el mensaje a través de la repetición y la variación de ideas. Este recurso no solo embellece el texto, sino que también permite profundizar en el significado emocional y espiritual de las palabras. A medida que el salmista clama desde las profundidades, la repetición de ciertas frases enfatiza su desesperación y anhelo de ayuda. La forma en que se organiza el contenido también es digna de mención.
El salmo comienza con un grito de angustia, seguido de una súplica a Dios que se convierte en un ruego por perdón y misericordia. Esta progresión refleja el viaje emocional del salmista, desde el reconocimiento de su propia desesperación hasta la afirmación de la esperanza en el perdón divino. La estructura, por lo tanto, no solo es estética, sino que también tiene un propósito funcional: guiar al oyente a través de una experiencia de clamor que culmina en una proclamación de confianza en Dios. El uso de imágenes poderosas también es un rasgo distintivo del Salmo 130. La imagen de las profundidades evoca una sensación de pérdida y desesperación, un lugar donde la angustia parece insuperable. Sin embargo, a medida que el salmista se dirige a Dios, la imagen se transforma en un símbolo de esperanza. Esta capacidad de utilizar imágenes para evocar emociones complejas es una de las razones por las que el Salmo ha perdurado a lo largo de los siglos. Cada lector o oyente puede identificarse con la lucha interna que se expresa aquí, lo que le da al Salmo un carácter universal. El estilo literario del Salmo 130 también se caracteriza por su sencillez y claridad. A pesar de la profundidad de sus temas, las palabras elegidas son directas y accesibles. Esto permite que el mensaje llegue a una amplia audiencia, trascendiendo las barreras del tiempo y el espacio. La simplicidad del lenguaje no disminuye su poder, al contrario, lo realza, haciendo que el clamor por ayuda y la esperanza en la misericordia de Dios resuenen con fuerza en el corazón de quienes lo leen o escuchan. En conclusión, la estructura y el estilo literario del Salmo 130 son elementos fundamentales que contribuyen a su impacto emocional y espiritual. A través de paralelismos, imágenes potentes y un lenguaje claro, el salmista logra comunicar una experiencia profunda de desesperación y esperanza que sigue siendo relevante para las generaciones modernas. La forma en que se presenta el contenido no solo enriquece la experiencia del lector, sino que también invita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la fe y el clamor humano. El tema central del Salmo 130 es el clamor a Dios en medio de la angustia y la esperanza en su misericordia. Este salmo comienza con un grito desgarrador: desde lo más profundo clamo a ti, oh Señor. Este inicio establece inmediatamente un tono de desesperación y necesidad. En este contexto, el salmista reconoce su vulnerabilidad y la profundidad de su sufrimiento. Este clamor no es solo un llamado a la acción, sino una expresión de la relación íntima y personal que el creyente tiene con Dios. Es un recordatorio de que, en medio de la desesperación, siempre hay un camino hacia la comunicación con lo divino. A lo largo del Salmo, la esperanza se entrelaza con el clamor. A pesar de la profunda angustia que siente, el salmista no se queda atrapado en la desesperación. En cambio, se vuelve hacia Dios con la confianza de que su misericordia es mayor que su propio pecado. Este reconocimiento de la gracia divina es un aspecto crucial del mensaje del Salmo. La esperanza en la misericordia de Dios se convierte en un faro que guía al salmista a través de las sombras de su desesperación. Esto refleja una profunda comprensión de que, aunque el sufrimiento es real, la redención y el perdón son posibles. El Salmo también enfatiza la importancia del arrepentimiento. El clamor por ayuda va acompañado de una petición de perdón. El salmista reconoce su propia condición y la necesidad de ser restaurado. Este acto de humildad es fundamental para la experiencia de la esperanza. Reconocer la propia fragilidad y buscar la misericordia de Dios es un paso esencial para experimentar la redención. Este aspecto del tema del clamor y la esperanza resuena con la experiencia humana. Todos enfrentamos momentos de debilidad y necesidad de perdón. Además, la estructura del Salmo refuerza la conexión entre el clamor y la esperanza. A medida que avanza el texto, el tono se transforma de uno de desesperación a uno de confianza. El salmista, al expresar su clamor, también afirma su fe en que Dios escuchará y responderá. Esta transición es poderosa, ya que muestra que la esperanza no es una ilusión, sino una respuesta activa a la fe en la bondad de Dios. La esperanza es, por lo tanto, una respuesta a la relación del creyente con lo divino, una afirmación de que el amor y la misericordia de Dios pueden superar cualquier dificultad. En resumen, el tema del clamor y la esperanza en el Salmo 130 es un recordatorio de la complejidad de la experiencia humana. A través de su clamor, el salmista expresa la angustia que todos enfrentamos en algún momento, pero también señala la posibilidad de esperanza que se encuentra en la relación con Dios. Este salmo invita a los creyentes a reconocer su vulnerabilidad y a buscar la misericordia divina, transformando el clamor en una proclamación de confianza en un Dios que escucha y responde. Una de las imágenes más poderosas del Salmo 130 es la expresión desde lo más profundo. Esta frase no solo hace referencia a un lugar físico, sino que simboliza las experiencias humanas de desesperación, angustia y sufrimiento. Las profundidades representan esos momentos en los que uno se siente abrumado por las circunstancias de la vida, cuando la oscuridad parece impenetrable y la esperanza se siente distante.
Este simbolismo resuena con muchas personas que han enfrentado crisis, pérdidas o momentos de profunda tristeza. La imagen de las profundidades también sugiere un sentido de aislamiento. Estar en lo profundo puede evocar la sensación de estar atrapado, lejos de la luz y de la compañía. El Salmo 130 pone un énfasis notable en el perdón divino, un tema central que resuena profundamente en la tradición judeocristiana. La idea de que Dios es capaz de perdonar nuestras faltas y errores es fundamental para entender no solo el Salmo, sino también la relación que los creyentes tienen con su fe. Este perdón no es algo que se otorga a la ligera, implica una comprensión del arrepentimiento y un deseo sincero de volver a la senda correcta. En este contexto, el perdón se presenta no solo como un acto de gracia, sino como un medio de restauración y sanación espiritual. Desde un punto de vista teológico, el perdón divino tiene implicaciones profundas. Se considera que el perdón no solo limpia el pecado del individuo, sino que también restablece la relación con Dios. Esta restauración es clave en el proceso de redención, donde el creyente puede experimentar una transformación completa de su vida. El Salmo 130 nos recuerda que, sin el perdón, la angustia del pecado puede ser abrumadora. Sin embargo, cuando se recibe el perdón, hay una liberación que permite a la persona avanzar y crecer en su vida espiritual. La relación entre el perdón y la salvación es igualmente significativa. En la tradición cristiana, el concepto de salvación está intrínsecamente ligado al acto de perdonar. La obra de Cristo en la cruz es vista como el sacrificio final que permite el perdón de los pecados. Así, el Salmo 130 anticipa esta noción al clamar por la misericordia de Dios, sugiriendo que la salvación está disponible para aquellos que se arrepienten sinceramente. Este mensaje de esperanza es un recordatorio constante de que, sin importar cuán lejos se haya estado del camino correcto, siempre hay una oportunidad para volver. Además, es importante observar cómo el perdón es presentado como un acto que va más allá de la simple absolución. En el Salmo 130, el perdón implica una transformación interior. Los que son perdonados son llamados a vivir de manera diferente, a reflejar esa gracia en sus propias vidas. Este aspecto del perdón también trae consigo un sentido de responsabilidad. Al recibir el perdón, los creyentes son desafiados a extender esa misma gracia a los demás, creando un ciclo de misericordia que se expande más allá de uno mismo. Finalmente, el perdón en el Salmo 130 es un llamado a la acción. No se trata solo de esperar pasivamente el perdón de Dios, sino de buscarlo activamente. Este salmo invita al lector a reconocer su propia necesidad de perdón y a acercarse a Dios con humildad y sinceridad. La experiencia del perdón es transformadora, pero requiere una disposición de corazón que esté lista para aceptar la gracia divina y vivir en la luz de esa nueva realidad. La esperanza de redención que se expresa en el Salmo 130 es un tema que resuena a lo largo de la historia de Israel y su relación con Dios. Este salmo refleja la profunda expectativa del pueblo de que, a pesar de sus errores y fracasos, Dios no los abandonaría. La promesa de redención implica no solo la liberación del pecado, sino también una restauración completa de la relación entre Dios y su pueblo. En tiempos de angustia, esta promesa se convierte en un faro de esperanza, recordando a los creyentes que Dios es fiel a sus promesas. En un sentido más amplio, la redención en el Salmo 130 se conecta con la historia del pueblo de Israel. A lo largo de su historia, Israel enfrentó múltiples crisis, tanto internas como externas. Sin embargo, siempre existió la creencia de que Dios intervendría para salvar a su pueblo. Este salmo encapsula esa esperanza, sugiriendo que, aunque el sufrimiento sea real, la intervención divina siempre está en el horizonte. Esta expectativa fue crucial para mantener la fe en momentos de desolación. La redención también se relaciona con la idea de restauración. Para el pueblo de Israel, la redención no solo significaba ser liberados de sus enemigos o de la opresión, sino también regresar a su lugar en la comunidad de Dios. Esta restauración es profundamente espiritual, ya que implica volver a la relación correcta con Dios. En este contexto, el Salmo 130 se convierte en un canto de anhelo por esa restauración, donde el arrepentimiento y la súplica se entrelazan con la promesa de un futuro renovado. Además, es interesante observar cómo la redención no es solo un concepto abstracto en el Salmo, sino que tiene implicaciones prácticas para la vida diaria. La esperanza de redención motiva a los creyentes a vivir de una manera que refleje esa nueva realidad. La redención no es solo algo que se espera en el futuro, sino que puede ser experimentada aquí y ahora. A través del perdón y la gracia de Dios, los creyentes pueden vivir en libertad, dejando atrás las cadenas del pasado. Por último, la promesa de redención en el Salmo 130 también se extiende a la comunidad más amplia. La esperanza de que Dios redimirá a su pueblo se convierte en un llamado a la unidad y la solidaridad entre los creyentes.
Cuando uno experimenta la redención, se siente impulsado a compartir esa esperanza con otros. De esta manera, el Salmo 130 no solo es un canto individual, sino un himno comunitario que refleja la esperanza colectiva en la fidelidad de Dios. El Salmo 130 no está aislado en la literatura bíblica, de hecho, tiene profundas conexiones con otros salmos, especialmente aquellos que abordan el arrepentimiento y la súplica. Por ejemplo, el Salmo 51, uno de los salmos más conocidos de David, también trata sobre la búsqueda de perdón y la necesidad de misericordia. Ambos salmos comparten un tono de vulnerabilidad y sinceridad, donde el autor se presenta ante Dios con un corazón quebrantado, reconociendo su necesidad de redención. Al comparar estos dos salmos, se puede ver cómo el Salmo 130 complementa y amplía las ideas presentadas en el Salmo 51. Mientras que el Salmo 51 enfatiza la confesión de pecados y la súplica por la limpieza, el Salmo 130 resalta la esperanza en el perdón divino y la expectativa de redención. Esta relación entre los salmos enriquece la comprensión de la experiencia espiritual, mostrando que la confesión y la esperanza van de la mano. Además, otros salmos de súplica, como el Salmo 6 o el Salmo 40, también presentan similitudes. En ellos, encontramos la misma estructura de clamor y anhelo por la intervención divina. Estos salmos, junto con el Salmo 130, forman un hilo conductor en la tradición poética de Israel, donde el sufrimiento humano es presentado ante un Dios que escucha y responde. Esta continuidad temática refuerza la idea de que la humanidad siempre ha buscado la ayuda divina en tiempos de crisis. La conexión entre el Salmo 130 y otros salmos también se puede observar en el uso de imágenes y metáforas. Por ejemplo, la expresión de profundidades en el Salmo 130 resuena con la vulnerabilidad que se expresa en otros salmos que describen momentos de angustia extrema. Estas imágenes evocan emociones profundas y permiten que los lectores se identifiquen con la experiencia del autor, creando un puente entre el pasado y el presente. Finalmente, la comparación entre el Salmo 130 y otros salmos también nos invita a reflexionar sobre la universalidad del tema del arrepentimiento y el perdón. A lo largo de la historia, los seres humanos han enfrentado luchas y han buscado la redención. Al igual que los autores de estos salmos, hoy en día, las personas continúan clamando a Dios en busca de ayuda y restauración, demostrando que la necesidad de conexión con lo divino es atemporal y sigue siendo relevante. El Salmo 130 es una fuente de consuelo y reflexión que resuena profundamente en la vida cristiana contemporánea. En tiempos de crisis, cuando las personas sienten que están en sus momentos más bajos, este salmo se convierte en un ancla. Su mensaje de clamor y esperanza puede ayudar a aquellos que enfrentan dificultades a recordar que no están solos. La invocación a Dios desde las profundidades simboliza la lucha interna que muchos experimentan. Al leer este salmo, los creyentes pueden encontrar la fuerza para elevar su voz y buscar la ayuda divina. Además, el salmo invita a la introspección, un ejercicio valioso en la vida cristiana. Cuando los fieles se enfrentan a sus propios errores y transgresiones, reflexionar sobre el Salmo 130 puede servir como un recordatorio de la misericordia de Dios. La honestidad en el clamor, al reconocer el dolor y la necesidad de perdón, puede conducir a un crecimiento espiritual significativo. De esta manera, el Salmo no solo se convierte en un texto litúrgico, sino en una herramienta para la autoevaluación y la sanación emocional. La esperanza, que es un tema central del Salmo 130, también ofrece un marco para la vida diaria. En un mundo lleno de incertidumbre, el mensaje de que Dios está dispuesto a escuchar y responder puede ser muy reconfortante. Este salmo no solo habla de la esperanza en tiempos de desespero, sino que también enseña sobre la paciencia y la fe. La espera activa, mencionada en el texto, es un recordatorio de que las respuestas de Dios pueden no ser inmediatas, pero están fundamentadas en su amor y promesas. Además, el Salmo 130 invita a los creyentes a compartir sus luchas con otros. La comunidad de fe puede ser un lugar donde se encuentre apoyo y comprensión. Al recitar o reflexionar en conjunto sobre este salmo, las personas pueden unirse en su vulnerabilidad y en su búsqueda de la gracia divina. Este sentido de comunidad puede ser crucial para superar momentos difíciles, ya que el salmo enfatiza la importancia de la conexión con Dios y con los demás. Finalmente, el Salmo 130 también puede influir en las prácticas de oración de los cristianos. Incorporar este salmo en la vida devocional puede enriquecer la experiencia de oración, ofreciendo una guía para expresar angustia y esperanza. Al utilizar el salmo como una forma de oración, los creyentes pueden profundizar su relación con Dios y encontrar nuevas formas de comunicarse en momentos de necesidad. El Salmo 130 hectare ha sido objeto de diversas interpretaciones teológicas a lo largo de los siglos, tanto en la tradición judía como en la cristiana. En el contexto judío, este salmo se interpreta como un clamor por la redención nacional y espiritual.
Los rabinos han destacado la importancia de la confusión y la súplica, sugiriendo que el Salmo refleja el sufrimiento del pueblo de Israel a lo largo de la historia. La búsqueda de perdón de Dios está relacionada con la esperanza de restauración, no solo a nivel individual, sino como comunidad. Desde una perspectiva cristiana, el Salmo 130 se ha visto como una prefiguración de la obra redentora de Cristo. La noción de perdón y misericordia resuena con el mensaje del Nuevo Testamento, donde se enfatiza la gracia como un regalo inmerecido. Los teólogos han señalado que el clamor del salmista refleja la necesidad universal de salvación, que se encuentra cumplida en Jesús. Esta conexión entre el antiguo texto y la nueva alianza añade una dimensión rica al entendimiento del Salmo. Otra interpretación teológica que ha ganado relevancia es la que considera el Salmo en el contexto de la teología de la espera. En este sentido, se enfatiza la importancia de esperar en Dios, incluso en medio de la adversidad. La espera activa, como se menciona en el Salmo, se convierte en una virtud cristiana, recordando a los creyentes que la fe no siempre se manifiesta en respuestas inmediatas. Este aspecto invita a los cristianos a vivir en una tensión creativa entre la angustia y la esperanza. Algunos teólogos también han explorado el Salmo 130 a través de la lente de la justicia divina y el perdón. Este enfoque destaca la relación entre el reconocimiento del pecado y la experiencia de la gracia. En este sentido, el Salmo se convierte en un modelo para la confesión y la restauración. La teología del perdón, que es central en el cristianismo, se ve reflejada en la súplica del salmista, mostrando que el arrepentimiento genuino es el primer paso hacia la redención. Por último, las interpretaciones contemporáneas del Salmo 130 a menudo se enfocan en su relevancia para la vida moderna. Se considera el Salmo como un recurso para la espiritualidad contemporánea, donde el sufrimiento y la búsqueda de significado son temas prevalentes. Esta visión permite que el Salmo sea accesible a una nueva generación de creyentes que buscan respuestas en medio de sus luchas personales y colectivas. A lo largo de los siglos, el Salmo 130 hectáreas ha encontrado un lugar destacado en las prácticas litúrgicas y devocionales de las comunidades de fe. En la tradición judía, este salmo es recitado durante momentos de penitencia y reflexión, especialmente en el contexto de Yom Kippur, el día de la expiación. Su énfasis en el perdón y la súplica se alinea perfectamente con la temática de restauración que caracteriza esta festividad. De esta manera, el salmo se convierte en un vehículo para la expresión de la angustia y la esperanza en la comunidad judía. En el cristianismo, el Salmo 130 hectáreas ha sido adoptado en diversas liturgias, especialmente en servicios relacionados con la confesión y el arrepentimiento. Su uso en la liturgia de la Semana Santa es un ejemplo de cómo este salmo puede servir para preparar los corazones de los creyentes a la reflexión sobre el sacrificio de Cristo. La conexión entre el clamor del salmista y el sufrimiento de Jesús en la cruz se convierte en una poderosa manera de meditar sobre la redención. Además, el Salmo 130 hectáreas ha sido utilizado en momentos de crisis personal y comunitaria. Durante servicios de oración, su recitación puede proporcionar consuelo y un sentido de unidad entre los participantes. Las palabras del Salmo ofrecen un espacio seguro para que las personas expresen su dolor y su búsqueda de Dios en tiempos difíciles. Este uso devocional resalta la capacidad del Salmo para acompañar a los fieles en sus luchas cotidianas. En el ámbito personal, muchos creyentes han encontrado en el Salmo 130 una fuente de inspiración para sus oraciones diarias. Incorporar este salmo en la vida devocional puede ayudar a las personas a articular su dolor y su anhelo de perdón ante Dios. La repetición de sus versos puede convertirse en una forma de meditación, ayudando a los creyentes a centrar su mente y su corazón en la misericordia divina. Finalmente, el Salmo 130 hectáreas ha influenciado la música y la poesía religiosa. Muchos himnos y canciones contemporáneas han tomado prestado sus temas y su lenguaje, convirtiéndolo en un recurso creativo para la adoración. Este aspecto muestra cómo un antiguo texto puede seguir teniendo un impacto significativo en la vida espiritual de las personas, adaptándose a nuevas formas y expresiones de fe. Y así, al reflexionar sobre el Salmo 130, nos encontramos en un espacio de profunda conexión con nuestras emociones y la grandeza de la misericordia divina. ¿No es asombroso pensar que, a pesar de nuestras luchas y errores, siempre podemos clamar a Dios y hallar consuelo en su perdón? Este salmo nos recuerda que, incluso en los momentos de desesperación, hay esperanza. Imagínate por un momento liberarte de esa carga que llevas en el corazón. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería experimentar esa paz que solo proviene de la fe? La espera en el Señor no es en vano, es un acto de confianza que transforma nuestro dolor en fortaleza. Te animo a llevar contigo este mensaje de esperanza. ¿Cuál es la situación en tu vida que necesitas entregar a Dios hoy? Reflexiona sobre ello. Y mientras lo haces, recuerda que la oración es un puente que nos conecta con lo divino.
Antes de irte, te invito a compartir en los comentarios tus pensamientos sobre este salmo, o incluso tus propias experiencias. Juntos, podemos crear un espacio de apoyo y aliento. No olvides suscribirte para más contenido que edifica tu espíritu.